Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora vamos al capítulo 2, verso 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hablarles, hermanos, acerca de las señales del enfriamiento espiritual. Señales del enfriamiento espiritual. Jesucristo, hermanos, en este libro de Revelación, Apocalipsis, nos exhorta, hermanos, a no ser tibios. Nos exhorta, hermanos, a no dejar el primer amor. Nos exhorta a hacer aquellas primeras obras que empezamos a realizar cuando recién recibimos a Cristo nuestro Señor en nuestro corazón. Es triste ver, hermanos, cómo al pasar el tiempo y después de que la gente recibe a Cristo, accede a un enfriamiento espiritual. Es triste ver cómo alguien que alumbraba, ¿sí?, después de haberse arrepentido, cómo alguien que alumbraba en su familia, cómo alguien que alumbraba en sus vecinos, en su escuela, en su trabajo, de repente empieza a dejar de ser luz. Y el Señor, hermanos, me ha pedido, hace unos días tuve un momento de intimidad con mi Señor, y el Señor puso esto en mi corazón, hermanos. El Señor me ha pedido que yo les hable acerca de las señales del enfriamiento espiritual. Dios no quiere, hermanos, que nosotros nos enfriemos. Dios no quiere que dejes que se apague tu luz, esa luz que alumbra o que alumbró, esa luz que tal vez atrajo a otras personas a Cristo. Amén. Que tal vez impactó a tus hijos, que tal vez impactó a tu familia, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Yo quiero invitarte, hermano, a que no dejes que se apague tu luz. Señales de enfriamiento espiritual. Hermanos, quiero compartir 4 señales de enfriamiento espiritual. Cuando una persona, hermanos, se empieza a enfriar, esta persona, hermanos, como primer señal, comienza a dejar de congregarse. Yo recuerdo el caso de un joven, hermanos, que hace años, que era una persona bien activa en la iglesia, bien activa en la congregación, profetizaba, compartía mensajes de poder, pero un día, hermano, tomó la decisión de entrar a trabajar en un lugar donde no iba a tener tiempo para asistir a la iglesia,
donde los domingos inclusive tampoco iba a poder asistir. Pues era un trabajo donde tenía turnos rotativos, a veces trabajaba de noche, a veces trabajaba de día. Cuando trabajaba de noche, en el día pues tenía que dormir, y cuando trabajaba de día pues no podía asistir a la iglesia. Este joven me dijo, yo no sé qué pasó, pero trabajaba también él de copiloto en una empresa. Dijo, yo no sé qué pasó, pero cuando menos pensé, yo entré bien ferviente, estaba bien fortalecido en las cosas de Dios cuando entré a ese trabajo y las creí poder. Dice, pero conforme fue pasando el tiempo y dejé de congregarme, dejé de ir a la iglesia, cuando menos pensé, me encontré una noche tomando una cerveza junto con mi compañero de trabajo. Hermano, el enfriamiento es algo paulatino, no es algo que sea de pronto, sino que cuando el agua se enfría, hermanos, cuando después de estar hervida, se va enfriando poco a poco. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros estemos siempre a la expectativa y con el cuidado de evitar enfriarnos poco a poco, porque cuando menos tú pienses, vas a estar frío y ya vas a estar del lado del reino de las tinieblas. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hablando de la venida del Señor. Cuando una persona comienza a dejar de congregarse, empieza a ser inconstante en su asistencia a los servicios, o le empieza a restar importancia a las actividades de la iglesia, empieza a faltar. Algunos no abandonan por completo las reuniones, empiezan a acudir de vez en cuando hasta que de pronto dejan de asistir. Es importante acudir a las reuniones, hermanos. Les quiero mencionar 4 razones. Es importante acudir a las reuniones porque allí, en primer lugar, somos edificados. Amén. Es un lugar donde somos edificados. Yo les invito a que leamos en Hebreos capítulo 10, verso 24. Dice la Biblia en Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es importante acudir a las reuniones de la iglesia, hermanos, porque aquí tú vas a ser edificado. Hay 3 cosas en las que vas a ser edificado: en amor, en buenas obras y en recibir la palabra de Dios para tu vida. En Hebreos 10:24 dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuando dice no dejando de congregarnos, está diciendo que por medio de congregarse, tú puedes ser edificado, estimulado en el amor
y en las buenas obras. ¿Cómo puedo yo entonces, diciéndolo de otra manera, cómo puedo yo ser edificado y ser estimulado en el amor y en las buenas obras? Congregándonos, dice la Escritura. ¿Amén? Congregándonos. Es en la iglesia, hermanos, es al congregarse donde tú recibes palabra de Dios para tu vida. ¿Ven? Es en la iglesia, es donde tú vas a recibir la edificación completa. Hay quien dice, no, hermanos, porque esto va en conjunto, el amor, las buenas obras y la palabra de Dios. Hay quien dice, no, hermano, yo pongo la radio y ahí escucho predicaciones y no eres estimulado en el amor ni en las buenas obras, porque eso solamente se hace estando con varios hermanos, ¿sí? Hay quien dice, no, yo no voy a la iglesia, ¿sí? Yo no voy a la congregación porque yo traigo el principio de Ricardo Arjona, ¿verdad? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Y dicen, no, es que es el amor. Pero ahí, hermano, no vas a ser estimulado solo practicando el amor. De hecho, no lo vas a poder practicar genuinamente porque te falta las buenas obras, ser motivado a las buenas obras y la palabra de Dios también. Hay quien puede decir, no, hermano, es que yo nada más soy bueno. Yo ahí en la iglesia pura hipocresía. Y yo no soy hipócrita. Yo voy a ser cristiano y voy a dar buenas obras, pero no vas a ser edificado en el amor ni vas a recibir palabra de Dios para tu vida. Entonces es importante, hermanos, que nosotros acudamos a las reuniones de la iglesia y que nos congreguemos porque aquí, hermanos, somos edificados. En segundo lugar, hermano, es importante acudir a las reuniones de la iglesia porque aquí somos perdonados, hermanos. Practicamos el perdón. Hermano, la iglesia, hermano, la congregación, es como un hospital, hermano, aquí. Aquí venimos heridos, maltratados, ofendidos, humillados, enfermos, desesperados. Y aquí, hermano, es un hospital porque aquí está el médico de médicos, que es Jesús. Amén. Entonces, aquí, hermanos, entre nosotros hay gente enferma, débil, espiritualmente, hermanos. Hay gente convaleciente, o sea, hay gente que se está restaurando. Amén. Hay gente que está convaleciente y ahí la lleva, ya va de salida. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que aquí no somos un club de perfectos. Aquí, hermanos, venimos aquí para ser sanados. Venimos aquí para ser edificados. Jesucristo dijo que Él vino a dar vista a los ciegos. ¿Sí? Él vino a alentar a la gente pobre, a ayudar. Dice, Él vino a sanar a los oprimidos por el diablo. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, venimos a practicar cosas, hermanos, que allá en el mundo no practicábamos. Por ejemplo, hermanos, el perdón. Cuando nosotros venimos a la iglesia, somos perdonados. La Biblia dice en Primera de Juan 1:17, hermanos. Si quieren se los leo para que no nos llevemos tanto tiempo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. A través de la iglesia, hermanos, a través de congregarnos, nosotros podemos ser perdonados. También, hermanos, nosotros podemos ser limpiados. ¿Cuántas veces venimos sucios, hermanos? Y le pedimos a Dios, Señor, yo vengo a que me limpies. Dice en Hebreos 10:23, en Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Todo esto, hermanos, lo menciona el autor de Hebreos antes de decir, no dejando de congregarnos. O sea, hermanos, que el propósito, los propósitos por el cual nosotros debemos de congregarnos son para ser edificados, para ser perdonados y para ser limpiados, hermano. ¿Sabían que hay gente que va a la iglesia pero realmente no se congrega? Porque no hay comunión, no hay perdón, no está siendo edificado. A la hora de la predicación se duerme, ¿no? No practica el perdón, no reconoce su suciedad, su necesidad de ser limpio. Es importante, hermano, acudir a las reuniones, porque allí es importante acudir a las reuniones, congregarse, porque allí, hermanos, Dios cumple sus propósitos. Hermano, no se puede entender un cristiano fiel que no se congrega constantemente, hermano. Cuando yo platiqué con los que se bautizaron, yo les dije, hermanos, es tu responsabilidad, hermano, asistir a todos los servicios de la iglesia. Es tu responsabilidad. Y no nada más para los que se bautizan, hermano, sino para todos los cristianos. Porque la Biblia enseña que los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, se reunían todos los días, hermano. Y qué bueno, hermanos, que entre ustedes se reúnen, ¿verdad? Que se invitan a comer o que se invitan a un día de campo. Qué bueno, hermano, porque eso, hermano, también es comunión. Siempre y cuando, hermano, seas edificado, seas perdonado, seas limpiado, cumpla los propósitos de Dios ahí, ¿verdad? Siempre y cuando no te juntes para mal, para división, ¿sí? Entonces, es bueno, hermanos, que nosotros no olvidemos cómo iniciamos. Es necesario, hermanos, congregarnos porque ahí Dios cumple sus propósitos. La Biblia dice en Hechos 2:42 de los convertidos, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas personas, hermano, eran unas personas humildes, que dice la palabra de Dios que se sometían a los apóstoles. ¿Por qué la Biblia no dice y perseveraban en la doctrina del Señor? ¿Por qué no dice eso, hermano? Porque Jesús, hermanos, ya se había ido y lo que los apóstoles enseñaban era precisamente la doctrina del Señor. Pero ellos entendían, hermanos, que había que sujetarse a los líderes de la iglesia, ¿sí? Por eso dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, que siempre estaban siendo sometidos a liderazgo. Dice, perseveraban en la doctrina, en la sumisión, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A ver, ¿cuántos de aquí, hermanos, se han juntado con otra familia a partir el pan? ¿O han invitado a alguien? Levante la mano. Ok, con otra familia de aquí de la iglesia, ¿cuántos de aquí, hermanos, se han juntado con alguien para cualquier otra actividad? No necesariamente para compartir el pan. Levante la mano. También los que la volvieron a levantar. Ok, de aquí de la iglesia. Bueno. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han juntado con otra familia o con otras personas? No levanten la mano. A orar. Entonces nos está faltando algo, hermano. Amén. Sí, porque para la papilla pues, son muy buenos, ¿verdad? Y es bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que partimiento del pan, o sea, es bueno también. Por eso a veces aquí también hacemos convivencia. Pero, hermanos, ellos perseveraban en la iglesia siendo sujetos a su esposo, a sus pastores, a sus líderes, y perseveraban en la comunión unos con otros, partiendo el pan y orando.
Cuando tú oras por otros, hermano, cuando tú te juntas a orar con un hermano de la iglesia o con otra familia de la iglesia, empieza a nacer algo bien bonito, empieza a haber un amor empieza a nacer un amor bien grande. Y eso es algo que yo experimenté en la congregación donde yo estaba. Entonces nos juntábamos a orar, a veces nos poníamos de acuerdo a ayunar. Recuerdo que teníamos como unos 18, 20 años y un joven y yo nos pusimos de acuerdo y ayunábamos lunes, martes y miércoles hasta las 6 de la tarde. Y así duramos varias semanas. Pero ustedes no se imaginan el amor entrañable que Dios ponía entre nosotros. Después, hermanos, en vez de ser 2, ya éramos 15, 20 jóvenes los que nos juntábamos a orar, aunque no hubiera culto de oración, aunque no fuera hora de servicio. Yo llegaba y le pedía las llaves al hermano que estaba encargado de las llaves ahí en la iglesia y me iba a orar. Y así mucha gente, hermanos, en la congregación. Yo recuerdo que las hermanas de la iglesia se juntaban a las 6 de la mañana a orar, abrían el templo a las 6 de la mañana y había un equipo de intercesión de las hermanas de la congregación. Hermanos, es pues una señal de enfriamiento el comenzar a dejar de congregarse. La Biblia dice, si analizas bien lo que la Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 10, desde el verso 16, vienen los propósitos de congregarse. Se los voy a leer. Y aquí ustedes van a encontrar esto: para ser edificados, para ser perdonados o pedir perdón al Señor y a los hermanos, para ser limpiados y para cumplir con los propósitos de Dios. Olvidé mencionarles, hermanos, que otros de los propósitos de Dios que vienen en el verso 43 y 47 del capítulo 2 de Hechos, habla de que estas personas, hermanos, perseveraban en la doctrina del Señor y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice, hermano, que Dios añadía a la gente que debía ser salva. O sea, hermanos, que había tal sinergia, tal engranaje entre los hermanos, que los hermanos hacían su parte y Dios hacía la suya. Dios iba agregando a la gente. Amén. Cuando una iglesia deja de crecer, hermanos, eso significa, hermanos, que empieza a enfriarse. Amén. Si aquí de perdida tenemos que entrar gente nueva de perdida una vez al mes o cada 3 meses, o una familia de perdida cada 6 meses, hermano. Porque si no, hermano, está viendo otro tipo de comunión entre nosotros. No está viendo una comunión bíblica, verdadera. Dice en Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Uno de los propósitos de congregarse es ser perdonado por Dios. Aquí nosotros venimos, esa es la función del altar, ¿sí? Por eso ahí vamos a poner nuestro altar y todo. Esa es la función del altar. Cuando tú dices, yo quiero ir y pedir perdón a Dios. En el altar se depositan las ofrendas, en el altar hay reconciliaciones, hermano, en el altar hay perdón hacia Dios, hay confesión de pecados. Amén. Todo eso lo puede haber en tu silla, pero es el espacio, pues, o el foro en donde se utiliza para eso. Amén. Verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, amén, nuestro gran sumo sacerdote es Dios. Fíjese, les voy a decir algo, hasta los católicos, hermano, entienden eso.
Por eso ellos van a misa a confesarse. No es que hay que ir a pedirle perdón a Dios. Nada más que ellos se quedaron en los ritos, ¿sí? Ellos se quedaron en la idolatría. Para nosotros, hermano, es algo que está vivo, es vida, ¿sí? Es gozo, es plenitud. Venir a la iglesia, pedirle perdón a Dios. Venir a nuestro gran sumo sacerdote. Aquí es un lugar donde tú puedes recibir perdón. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Allí, hermanos, está hablando en contra del enfriamiento espiritual. ¿Sí? Dice, mantengan firme sin fluctuar, o sea, sin vacilar. ¿Sí? En plena certidumbre, dice, mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Nuestra profesión, hermanos, es ser fieles a Dios, porque nuestra esperanza es estar con Él. Y luego ya dice el verso 24, y considerémonos, del verso 16 al 23 está hablando del perdón, ¿sí? Y en el verso 24 ya habla de la edificación. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahora, después del enfriamiento, ustedes lo pueden leer, ¿no? Viene la apostasía o el pecar deliberadamente, viene del verso 26 en delante. Y ahí ya está hablando de personas que deciden alejarse totalmente de Dios, pero una vez se enfriaron, porque está hablando de gente que fue convertida. Y así como un día decidieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, deciden negar a Cristo. Y ahí es cuando cometen apostasía. Dice la Biblia que a estas personas ya no les queda más que una horrenda expectación. Dice en la Biblia, miren, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hay apóstatas, hermano, hay gente apóstata. Es gente que un día fue hija de Dios, se dejó enfriar, se dejó endurecer, terminó abandonando la comunión, terminó abandonando a Dios y terminó rebelándose y haciéndose enemigo de Dios. Satanás es un ejemplo de eso. Él es el primer ser apóstata, ¿sí? Apóstata quiere decir apartado, que decide apartarse de la verdad. Segunda señal, hermanos. Segunda señal de enfriamiento espiritual. La segunda señal de enfriamiento espiritual, hermanos, es negarse a ser pastoreado. Negarse a ser pastoreado, desconocer el liderazgo o desconocer el pastor. Esto, hermanos, de desconocer el pastor, tiene que ver con no recibir la reprensión y la corrección de Dios. ¿Eh? Y eso, hermano, pues es algo bien grave, hermano, porque el líder o el pastor siempre, hermanos, debe de predicar la Escritura sin tapujos, sin hacerlo a la ligera, sin participar en pecados ajenos, sin excepción de personas, cueste lo que cueste. ¿Eh? La Biblia dice en Proverbios 1:24,
desde el verso 22 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría. Qué triste ver, hermanos. Qué triste ver gente que en su necesidad de sanidad se acerca a Dios, pero una vez que es sano se olvida de Dios. Qué triste, hermanos, es ver gente que en su necesidad económica, hermano, se acerca a Dios y pide oración. Y cuando sale de su apuro, de su necesidad económica, hermano, se aleja de Dios. Y a veces hasta se rebelan a lo establecido por Dios. Desconocer el pastorado, hermanos, tiene que ver con siervos desobedientes. La Biblia dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y está hablando, hermanos, de que no os es provechoso a las ovejas. No es provechoso, hermano. Cuando hablamos de personas, hermanos, que se niegan a ser pastoreados, hablamos de siervos respondones. Cuando se les llama la atención, la Biblia dice en Tito 2:9: exhorta a los hermanos a que se sujeten, a que agraden en todo y a que no sean respondones. ¿A cuánto de ustedes les gusta que sus hijos les respondan? ¿Y por qué a Dios sí le respondemos? Porque a veces a mí sí me responden, ¿no?, cuando les llamo la atención. ¿Y a poco no sienten feo cuando sus hijos les responden? ¿Verdad que sí? Es feo, hermano. Ahora, en la congregación, hermano, tiene que haber armonía. Porque ¿a poco te gustaría que tus hijos se estuvieran peleando entre ellos? ¿Verdad que no? Yo me acuerdo que en mi casa pues, éramos 9, ¿verdad? Y luego a veces había conflictos y mi mamá bien triste porque de repente estábamos peleados, ya mayores. Y me acuerdo que cuando nos pedíamos perdón, mi mamá descansaba, ¿verdad? Le daba gloria a Dios, ya conocíamos de Dios. Yo sé, hermanos, que a ustedes no les gusta que sus hijos les respondan, ni que sean groseros, ni que les falten al respeto, ni que se peleen entre sus hijos. Una señal, hermanos, del enfriamiento es cuando te rebelas, cuando te niegas a ser pastoreado. Estas personas dejan de ser humildes, empiezan a desarrollar altivez en su corazón. La Biblia dice en Mateo 10, 24 y 25: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Porque de repente como que se nos quieren subir, ¿no? Imagínate que tu hijo de repente te quiera tratar así de tú a tú, ¿no? No, papá, es que tú estás mal. ¿Ah? Pues es una falta de respeto eso, hermano. Es altivez de corazón. La Biblia enseña, hermanos, en Mateo 10, 24, que el discípulo no es más que su maestro. La Biblia enseña que el siervo no es más que su señor.
Vamos a buscar Lucas, hermano. Lucas 6:37. Lucas 6:37. También hay una reglita que Dios dejó, Jesús dijo, que no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y dice, lo que quieras que hagan contigo, así hazlo tú. En nuestra casa no queremos hijos respondones, en nuestra casa no queremos que nuestros hijos se peleen, pero nosotros, hermanos, a veces sí nos rebelamos, ¿verdad? A veces sí no nos sujetamos en la iglesia. Lucas 6:37 dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Verso 40: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Fíjense, o sea, nosotros no debemos de intentar, es como un hijo que no solamente quiere ser como su padre, sino que quiere ser su propio padre. Eso no se puede, hermano. Tú no puedes ser tu propio pastor. Si no te dejas pastorear, hermano, la Biblia dice que tú eres como una ovejita, que desconoces todavía muchas cosas, hermano. Ahora, yo no lo digo esto para decirles que yo sé mucho, hermano. No, hermano, se lo digo porque es lógico. Pues yo recibí a Cristo a los 16 años. El año que entra yo cumplo 20 años de convertido, hermano. Es lógico, hermano, que yo he recibido enseñanza, que he leído la Biblia más de 2 veces. Es lógico, hermano, que he aprendido citas. Es lógico, tan solo por el pasar del tiempo, hermano. Entonces, no puedes, hermano, ser tu propio pastor. Así como yo tengo 20 años casi en el cristianismo, yo tengo pastores que tienen 40 años, hermano. Y que saben más que yo. Y que a veces yo tengo que ir con ellos. Pero muchas veces, hermano, se deja de ser humilde y empiezas a querer ser tu propio pastor. Cuando no reconoces que ignoras tanto todavía, hermano. Amén. Una persona, hermanos, que se niega a ser pastoreado, se convierte en un acusador del pastor. Primera de Timoteo 5:18 al 22. Primera de Timoteo, se convierte en el acusador, se convierte en el crítico del líder o del pastor. Pablo le dijo estas palabras a Timoteo, primera de Timoteo 5:18 en delante. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano o un pastor no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le está diciendo a Timoteo, hermanos, cómo él debe de pastorear, cómo él debe establecer reglas en la iglesia, ¿sí? Y Pablo le dice a Timoteo, mira, le dice, el obrero es digno de su salario. Bueno, ahí está hablando de sustento de la familia del pastor, ¿no? Dice, contra un pastor, cualquier cosa que te digan, no admitas acusación, a menos de que sea con 2 o 3 testigos, y siempre y cuando sea un pecado, ¿verdad? ¿Sí? Porque ha habido ocasiones en que los pastores se aprovechan de su posición y empiezan a tener pecados ocultos, ¿verdad? Empiezan a hacer cosas que están mal delante de Dios. Pero Pablo sabe que el ataque siempre va a ir dirigido a la cabeza, siempre
va a ir dirigido a la persona pública, en este caso en la iglesia, pues es el pastor y los líderes. Y Pablo les dice, a ver, no a todo el que venga a contarte cosas del pastor le creas, a menos de que sean 2 o 3 testigos. Porque es lógico, hermanos, que una persona pública es más, es el centro de todo tipo de ataques. Dice, y a los que persisten en pecar, o sea, a las personas que ya les llama la atención, hermano, las personas que ya saben. Aquí algunos de ustedes ya más de 2 veces les hemos dicho las reglas de la iglesia, ya más de 2 veces les hemos dicho las responsabilidades de los que sirven, que hay que ser ejemplo, que hay que asistir a las reuniones de la iglesia. Algunos de ustedes ya más de 2 veces les hemos dicho las responsabilidades de la persona que es bautizada. Y de todos modos, hermano, a veces persisten y persisten y persisten. Y la Biblia dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Yo sé, hermano, que eso va a ocasionar que 2 que 3 se nos echen encima, pero ni hablar, hermano. Ni hablar, porque si nosotros empezamos a decir algo, a poner una regla, y luego empezamos a ser livianos y dejar no decir nada, ¿verdad? Mientras están quebrantando las reglas, entonces los demás pues no le van a dar valor a eso. Es como cuando tu hijo dices, no vas, ándale mami, no vas, ándale, bueno sí ve. Yo tenía un compañerito de ahí cuando era niño, ahí del barrio, que decía, no, yo nomás ahí les hago un show a mis papás y les digo que ya no van a confiar en mí y todo eso, y ya me vuelven a soltar el carro. Entonces nos convertimos, entonces la congregación se empieza a hacer hábil para lo malo, para la desobediencia. Es preferible que actuemos conforme dice la Escritura. Dice en el 21, te encarezco. Fíjense lo que le está diciendo, te ruego delante de Dios, o sea, por Dios, casi le dice, por tu madrecita santa. Le dice, y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. O sea, ay no, se va a enojar, ay no, se va a molestar, ay no, se va a ir de la iglesia, ay no, hermano, esos son prejuicios. Y Pablo le dice a Timoteo, haz eso sin prejuicios. Dice, no haciendo nada con parcialidad. Ser imparcial significa no dar la razón al 100% a un asunto o a alguien. O sea que cuando alguien venga contigo y te cuente algo, ay, es que la hermana me dijo esto o el hermano me hizo, sé imparcial. O sea, no confíes al 100% de lo que te estén diciendo sin conocer la otra parte. Y así se pastorea, hermano. Y si viera cómo nos ha ayudado eso. Porque de repente viene una versión y luego acá viene otra versión y luego juntamos a los dos y es otra versión. Y al último, si cometemos ese tipo de errores, el que comete ese tipo de errores, hermano, de tomar partido, va a ser el más perjudicado. Entonces tú vas a ser el más perjudicado si tomas partido. La Biblia dice, nada haciendo con parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nuestra pureza como pastores, hermanos, es a todos parejo. Amén. Esa es nuestra pureza. Aunque seamos muy amigos tuyos, o que nos conozcamos más, o que tengas más tiempo en la iglesia, lo que sea, hermano, es lo mismo para todos. Amén. Es lo mismo para todos. O sea, nosotros no podemos disciplinar a una persona y a otro no, cuando hizo algo grave, porque eso sería participar en un pecado de la persona. Dice, eso significa no imponer las manos con ligereza, o sea, ser ligerito con unos, ¿verdad? No, usted usted sí puede, hermano, usted continúe, no se agüite, yo le doy chance. ¿Amén? Una persona que se rehúsa a ser pastoreado se convierte en acusador del pastor. Por eso la Biblia dice,
que no se admita acusación, porque había gente que se dedicaba a acusar a los líderes. Y una persona, hermanos, que se niega a ser pastoreado, es rebelde. La Biblia dice en primera de Tito, si no hay primera de Tito, nada más hay un Tito. En la epístola del apóstol San Pablo a Tito dice en el capítulo 1, verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hay gente, hermanos, que profesa conocer a Dios, pero con su actitud, con su desobediencia, con sus hechos, niegan ser hijos de Dios. Dice, siendo abominables y rebeldes, y son reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos a sujetarnos. Voy a continuar el otro domingo, hermanos. Pues yo quiero invitarles, hermanos, a que reconsideremos nuestro caminar con Cristo, y a que si te estás enfriando, ¿verdad?, empieces a detenerte. Si estás obstinado a dejar de participar en la congregación, o a dejar de congregarte, o a dejar de ser pastoreado, estás en un peligro bien grave. Y hay mucha palabra para eso, hermano. La Biblia dice que Dios aborrece a la gente fría, a la gente tibia. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros cuidemos nuestra condición espiritual. Amén. Yo les invito a que oremos, ¿verdad?, a que si alguno de ustedes ha caído en ser inconstante, ¿verdad?, en asistir a los servicios, o en darle importancia al congregarse, si en algún momento han abandonado por completo, ¿verdad?, la reunión, o si ya no acudes como antes, hermanos, si ya nomás acudes de vez en cuando tú puedes asistir. Yo creo, hermanos, que hay dos situaciones. Yo siempre les aconsejo esto, o les advierto. Yo creo, hermanos, que cuando el hombre tiene negocio o tiene su propia empresa, o tiene la facilidad de acomodar sus horarios, yo creo, hermanos, que no se perdona que no venga a la iglesia, porque es su decisión. Igualmente, hermanos, yo creo que una persona o una mujer que es ama de casa, hermanos, yo pienso que no tiene excusa para faltar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque no trabajan? No, porque pueden administrarse para venir a la iglesia. ¿Ven? Yo creo que alguien que tiene un negocio, hermanos, y no lo cierra, ama el dinero. Y eso es algo bien triste. No lo cierra por venir a la iglesia. O no dejas tus horas extras por venir a la iglesia. Eso es amor al dinero.
Y la Biblia dice, hermanos, que nadie puede servir a dos señores. La Biblia dice que cuando amas el dinero aborreces a Dios, porque dice así: nadie puede servir a dos señores, pues amará a uno y aborrecerá al otro. Reconsidera, hermano, reconsidera. Mira tu corazón, quién está sentado. También, hermanos, no te niegues a ser pastoreado, hermanos, porque a ti no te gusta que tus hijos se nieguen a ser corregidos. La Biblia dice que el hijo consentido es vergüenza de sus padres, porque siempre lo dejan, y después lo avergüenza, porque no le enseñó. ¿Sí? Nosotros queremos, hermanos, de todo corazón, queremos que la palabra de Dios, hermanos, que se predica, no se tome como una ofensa, hermanos, sino como una reprensión de Dios para tu corazón. Porque cuando te sientes ofendido, abrazas tu orgullo y no hay humildad. Cuando lo recibes como palabra de Dios, tienes una actitud humilde, ¿verdad? Y aceptas. Vamos a orar, amén. Señor Jesús, te necesitamos, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Dios. Perdónanos, Señor. Reconocemos, Señor, que a veces, Dios, pues nos hemos dejado enfriar, Señor. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Reconoce delante de Dios, amén. Reconoce delante de Dios. Es necesario que nosotros reconozcamos, porque la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dile: Señor, yo te necesito, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Mi Señor, yo he pecado. Señor, perdóname, Señor, porque me he enfriado. Señor, ¿cómo he llegado, Señor? Dile a Dios: ¿cómo he llegado a estar así, Señor? He sido un irresponsable, Señor. He sido un malagradecido. Señor Jesús, te necesito, Señor. Necesito tu perdón, Señor. Necesito tu perdón, Señor. Señor Jesús, reconozco, Señor. Si has dejado de congregarte regularmente, dile: Señor, yo reconozco, Señor, que he dejado de congregarme. Yo reconozco, Señor, que he menospreciado tu mesa. Vengo a ti con mi vida quebrantada. Hoy vengo a ti. Yo reconozco, Señor, que no me he dejado pastorear. A tus brazos de amor. Su palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si te niegas a ser pastoreado, estás destinado al fracaso. Estás destinado a que te falte el sustento diario. Estás destinado a no tener descanso, a no tener aguas de reposo. Estás destinado a andar en valle de sombra y de muerte. Su palabra dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es cierto que a veces la vara del Señor es dura, pero es lo que nos infunde aliento.
Él quiere aderezar mesa delante de ti, en presencia de todo lo que te angustia. La Biblia dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Escucha esto: y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 habla del pastorado y habla del congregarse. Muchas veces nos enfocamos solamente a los beneficios, pero no nos enfocamos, nos olvidamos de las responsabilidades. Y Dios es bien práctico. Sus promesas son prácticas. Su ley es perfecta. Pero nosotros le damos muchas vueltas. Señor, dile a Dios que le has herido. No has herido a nadie más que a Él. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Y tu misericordia. Dile: justifícame, Señor. Justifícame ante el Padre, porque me he revelado, Señor. Porque tu Santo Espíritu Exprésale. va obrando en mi ser. Exprésale con tus manos levantadas, hincado, hincada, llorando. Que sea algo sincero, que sea algo de tu corazón. Perdónanos, Señor. Hoy vuelvo a ti, dile: Señor, quebrántate. Dile a Dios: quebrántame, Señor. Quebrántame, Señor. A tus brazos de amor. Dale gracias a Dios por esta congregación. Dile: Señor, gracias, Señor. Gracias por esta congregación. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por este momento de palabra tuya. Gracias porque sabemos que tú nos amas. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Gracias. Tu Santo Espíritu obra, Señor. Gracias. Pídele perdón a Dios si has sido malagradecido, si te has olvidado de Él. Ahora que ya no tienes necesidad, ahora que ya no tienes problema, ahora que ya no estás enferma o enfermo, dile a Dios: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no haber aceptado tu reprensión, Señor. Gracias. Te pido por mis hermanos. Yo te pido que tú los sigas llevando, Señor, a un crecimiento espiritual. Sabemos que todo lo que sucede, y esta es nuestra seguridad, nos ayuda para bien, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto por última vez, hermanos. Gracias, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vuelvo a ti.